¿Qué tal, chicas? Aquí Javier y hoy vamos a hablar de los 20 síntomas más comunes de la ansiedad que probablemente te sorprendan. Esta es la parte 1, así que si te falta alguno, quédate hasta el final que te cuento dónde ver la segunda parte. Soy coach en gestión emocional y neurociencia especializado en madres y yo mismo he sufrido de mucha ansiedad durante muchos años, así que estoy muy familiarizado con algunos de estos síntomas. Y muchas mamás piensan que la ansiedad es simplemente preocuparse demasiado y que no tiene ningún efecto real en el cuerpo. Y si eres mamá, quiero que prestes especial atención porque muchos de estos síntomas se confunden simplemente con estar agotada por la crianza. El primero, tener fatiga o sentirte débil. El sistema nervioso, cuando está en esa sobreactivación constante, gasta muchísima energía. Ten en cuenta que está en alerta y está siempre intentando captar estímulos para protegerse, lo que provoca que su energía se disipe de manera muy fácil. Un ejemplo que veo en muchas madres es ese cansancio que no se va ni siquiera durmiendo la siesta, ni siquiera tampoco durmiendo por la noche, o sentir que no rindes bien en tus tareas cotidianas, jugando con tus hijos, en el trabajo. El segundo es la tensión muscular, y es que un cuerpo que está en esa alerta constante está siempre en modo lucha. Y al estar en modo lucha, los músculos, el cuerpo está como listo para pelear, imaginándose que hay un peligro real delante. Toda esta tensión muscular que se va acumulando genera dolor de cuello, dolor de espalda y de otros muchos grupos musculares que por consecuencia generan más síntomas de la ansiedad. Y es importante saber cuáles son y muy importante saber salir de ese ciclo de ansiedad y de tensión constante. El tercer síntoma es dolor de cabeza. Es que va muy relacionado con la tensión muscular, pero se le añade que con esta alerta hay cambios en el flujo sanguíneo, en la presión sanguínea y genera esa tensión cervical que acaba manifestándose en dolor físico en la cabeza. Esto pasa mucho en madres y es que acaban doliéndole la cabeza porque ni siquiera se han hidratado lo suficiente por no haber tenido tiempo para ellas. A lo que además de tener toda esa tensión, todo ese gasto de energía, estamos sumándole que no tenemos una buena hidratación y eso contribuye a que tengamos más dolor de cabeza o esa sensación también de niebla mental. Un cuarto síntoma es tener la boca seca y es que cuando el sistema nervioso está en ese modo de defensa, toda nuestra parte de descanso y de digestión se apaga. Entonces deja de producir saliva. Esta razón es muy simple biológicamente, es que si tú tienes que pelear con algo delante, a tu cuerpo no le importa realmente que tú estés produciendo saliva, le importa pelear con ese peligro que tu cuerpo, tu mente y tu sistema interpretan que está delante, sea real o no. Esto suelen notarlo mucho las mamás en picos de estrés muy elevados, cuando todo les satura en casa, cuando no encuentran tiempo para ellas, cuando sienten ganas solo de explotar e incluso de salir huyendo por la puerta. El quinto es sentir que nos falta el aire. El cuerpo se está preparando para huir de ese peligro o para luchar y empieza a hacer unas respiraciones más rápidas para oxigenar más la sangre y que podamos llevar a cabo esta acción de luchar o huir que él interpreta. Por ejemplo, esa sensación de sentir ahogo cuando estamos haciendo 1000 cosas a la vez y sentimos que ya nos falta el aire porque no podemos atender todo y no podemos con todo. Imagínate que vienes del trabajo corriendo, tienes que atender la casa, los niños, otras labores, otras responsabilidades y llega un momento en el que sientes que te falta el aire. Pues que sepas que probablemente esta sea la razón. El sexto síntoma es el dolor o presión en el pecho. Aquí sumamos toda la tensión muscular que hemos sumado antes y que el corazón también se acelera para bombear sangre más rápido y eso provoca que se produzcan esos dolores en la zona del pecho. Y aquí es importante mencionar el descartar que haya alguna patología de corazón. Si tienes una patología de corazón, trátate con un médico e investígalo. Pero si no la tienes, seguramente cuando sientes esa presión sea por ansiedad. En muchas madres esta presión aparece como de la nada, de repente, a mitad de la noche, cuando todo empieza a relajarse, entonces sienten ese sofoco. Un séptimo síntoma son los problemas de memoria y sentirte confundida. Y es que lo que ocurre es que cuando el cerebro está constantemente monitorizando y buscando amenazas, porque está en esa hiperactivación, es difícil retener y recopilar nueva información, porque no es la prioridad que tenemos. Y nuestro foco está centrado en resolver y en detectar amenazas. Y esto puede darse en situaciones tan cotidianas como olvidarme las llaves, como olvidar una cita que tenía pendiente o entrar a una habitación y no saber a qué venía. Esto es muy común y muchas veces se confunde con simplemente tener niebla mental, y no lo es. Número 8 son tener palpitaciones y que el corazón muy acelerado. Cuando estamos inundados en hormonas de estrés como el cortisol y le sumamos la adrenalina, se acelera muchísimo el ritmo del corazón, hasta un punto en el que puede llegar a asustarnos. Puede ser que en muchas ocasiones, incluso pensando en una situación que hay que resolver, en algo que hay por hacer, de repente sienta que mi corazón entra en toda esa palpitación tan elevada. El número 9 son náuseas y malestar en el estómago. Y es que si toda la sangre de nuestro cuerpo se deriva a los músculos, como he mencionado antes, además de generar tensión
tensión en esos músculos, la sangre se desvía de nuestro sistema digestivo, por lo cual, al no tener sangre o la suficiente sangre en el sistema digestivo, se ralentizan las digestiones, las cosas nos sientan pesadas, nos sientan mal, y es otro síntoma que suele suceder mucho cuando tenemos ansiedad, y puede notarse con algo tan simple como tener un nudo en el estómago antes de una situación que me incomoda o que me estresa. Y el 10º es la diarrea, y es que igual que te he contado que la digestión se ralentiza cuando estamos en ansiedad, el intestino grueso funciona justo al contrario. Y la razón tan sencilla es que si el cuerpo detecta que está ante una amenaza y que necesita huir o pelear, literalmente lo que quiere es soltar peso para poder salir corriendo, para poder salvar la vida. Por eso, aunque otras actividades como la digestión se ralenticen, el intestino lo que hace es acelerarse. Y la ansiedad también provoca mucho el riesgo de trastornos como el síndrome del intestino irritable o incluso otras enfermedades más graves. Así que estos son los 10 primeros síntomas, pero hay otros 10 más que muchas mamás no relacionan ni siquiera con la ansiedad y que te van a sorprender todavía más. Te dejo aquí la parte 2 y en mi perfil para que puedas echarle un vistazo, no te la pierdas. Y cuéntame en los comentarios cuál de estos 10 síntomas has sentido tú. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.